¿Qué tal, Ander? ¿Cómo Hola estás? José, muy Eh, bien. un placer oye, súper feliz de poder contar contigo para aprender un poco más sobre el mundo del café desde un punto de vista distinto al que estoy acostumbrado a hablar. Así que vamos a hablar un poquito de varios temas en los que creo que es interesante ver cómo puede llegar a afectar a nuestra salud o a nuestro rendimiento físico o Ujú. mental incluso, ¿no? Yo soy muy fan tuyo, te llevo desde hace tiempo porque creo que cuentas unas Gracias. cosas, las cosas las cuentas de manera muy interesante y digamos, con un rigor sencillo, pero con mucha lógica y mucho sentido común. ¿No? Al Ujú. final me encanta ver tus bowls de frutas y avena como algo disruptor cuando debería ser la norma. Y, y bueno, Ander me ha ayudado en un principio a hacer una pequeña modificación en mi dieta. Hablé con él hace tiempo de cara a mi salud. Y desde entonces, pues bueno, mi vida va dando muchas vueltas a título personal y profesional. Y sí que es cierto que la alimentación se convierte en un ancla y en una parte importante a la hora de mantener una estabilidad pues, anímica y física. Y bueno, cuéntame un poquito, Ander. A ver, te he presentado hoy un poco. Sí, como bien dices, bueno, mi campo es sobre todo la alimentación, aunque también toco otros palos, ¿no? Que tienen que ver con la salud general o los buenos hábitos de vida. Y sobre todo lo que me gusta es eso, ¿no? Hablar de una manera que más o menos las personas me puedan entender y sobre todo se queden con conceptos que pueden aplicar en el día a día, ¿no? Porque hoy es verdad que hay muchísima información. Pero la información, como digo muchas veces, es como piezas de un puzzle y al final, con mucha información, tampoco sabes qué hacer si ese puzzle cada vez es más grande, ¿no? Es como ese puzzle imposible de montar Mm, y a veces más información no es la solución, sino tener una información más precisa o concreta con piezas que tú puedes ir montando para que en el día a día te ayuden, ¿no? Sobre todo mm. creo que esa es un poco la clave de la divulgación en redes, que sea algo útil, práctico y sobre todo que no sea ni a través del miedo, ni a través de vender con humo, ni, bueno, lo que vemos muchas veces hoy en día en las redes. Entonces creo que has descrito bastante bien un poco mi tarea en las redes sociales. Y Bueno, nada, me apetece mucho tener esta charlita contigo y charlar sobre ese tema que a los dos nos apasiona y tenemos en común, que es el café. que es el café, efectivamente. Pregunta la básica, que esperemos que la gente que nos escuche esté de acuerdo. ¿Por qué no debemos tomar torrefacto? O sea, yo sé que es un café de muy mala calidad, se le añade azúcar en el proceso para enmascarar sabores desagradables. Y la verdad que a mí no me apetece nada beber algo que no me gusta o que tengo que añadir azúcar para que me sepa mejor. Seguro Ujú. que tú tienes alguna idea mejor de por qué este tipo de café, el torrefacto, nos afecta a la salud. Sí, el torrefacto, yo creo que tu audiencia sabe de sobra qué tipo de café es y la mía igual está menos especializada, ¿no? En este campo. Para que cualquiera lo entienda, el torrefacto es el café común de bar de toda la vida, ¿no? Ese café que huele un poquito a quemado, que la gente relaciona con tener un sabor fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Como tú bien has dicho, para tostarlo a menudo se le añade algo de azúcar y se tuesta como en exceso, ¿no? Aquí pasa un poco algo similar a lo que puede pasar con los alimentos. Si tú los quemas, hay pérdida también de nutrientes. El café nos aporta pequeñas cantidades de antioxidantes, compuestos bioactivos que cuando tú lo quemas en exceso se pierden. También, como sabes, son cafés que a veces son de menor calidad. Para enmascarar sabores, pues puede haber granos que igual estén pasados o con peor calidad y lo mezclan todo como en un mix, ¿no? Entonces, bueno, el principal motivo de evitar el torrefacto yo creo que es evitar un café que está quemado y entonces pierde propiedades. Esa es la Ujú. primera. La segunda, que la materia prima siempre suele ser de peor calidad que cuando hablamos de un café de especialidad. ¿Qué más cosas crees que podemos añadir aquí? Bueno, pues ya la El parte sabor. organoléptica está claro que es la principal barrera en la que Ujú. debemos darnos cuenta de que esos cafés pues, son incluso son malos para la salud. Se habla mucho del tema de que está prohibido en Europa, de que está prohibido en el mundo. Eh, el caso es que yo he estado buscando la información para encontrar, a ver, ese BOE, esa ley donde se pone que está prohibido el café torrefacto y no he encontrado nada. Resulta que sí que lo que hay es una norma europea y unas recomendaciones, como lo de tomar 5 piezas de fruta al día, en la que se invita
a los fabricantes a limitar la cantidad de acrilamida que tienen los productos. Bueno, podemos hablar de café, podemos hablar de bollería, podemos hablar de El fruta. producto final. Claro, entonces no se especifica al torrefacto, pero sí que es cierto que el café torrefacto ya es un café sobretostado, quemado, al que se le añade azúcar, que se quema más. Está claro que el nivel de acrilamida que tiene ese producto debe ser altísimo. Yo no sé lo que es la acrilamida. No sé si tú me puedes ayudar un poco con esa parte o, o realmente Al es... final, lo que ocurre es que con las normativas hay un tope, ¿no? Para diferentes, ¿cómo decir? Para diferentes subproductos que pueden ocurrir cuando se procesan los alimentos o lo que tomamos, ¿no? Entonces, dentro de unos márgenes de seguridad, pues tiene que haber unos límites de ingesta permitida máxima, ¿no? Entonces, eso impediría, por ejemplo, comercializar lo que tú dices, un pan tostado, un pan de molde que esté quemado, en diferentes tipos de productos que estén en una condición que no es la óptima y eso tiene límites. Del mismo modo que puede haber límites de metales pesados en un atún de lata, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Hay unas limitaciones dentro de una normativa y se juega con unos rangos. Pero yo creo que quizás si no se han metido de lleno en el mundo del café es porque el café crea un, ¿cómo decirte? El café tiene un factor social y cultural súper importante, ¿no? Entonces, es cierto que el torrefacto es el café por defecto de todas las cafeterías, salvo las de especialidad. O Bueno, que el café de hay especialidad cafeterías que ponen café que de tueste natural, que no en llega a los café de últimos especialidad. años, en los Sí, últimos años ha ido sí. incrementando los lugares en los que cada vez tienen un mayor café, ¿no? Pero hasta hace relativamente poco, que no sé cuándo surgió en España ese boom, quizás hace 5 10 años como mucho, ha ido progresando, ¿no? De Sí. forma exponencial. Yo diría que antes el torrefacto era la norma, siempre en cualquier bar y restaurante, e incluso en la mayoría de los hogares, ¿no? Mm. Entonces, es un tema complejo porque como cuando algo está en todos lados, quizás la normativa pues, puede hacer un poco la, no sé si la vista gorda es la palabra, pero bueno, en ese caso hay que remitirse a la norma y eso si no tendríamos que preguntárselo más bien a alguien que esté más familiarizado con la seguridad alimentaria Eso te iba a decir. y con esas normativas. Sí, sí, pero bueno, lo ideal a nivel de salud para tener una buena alimentación, evitar el torrefacto, lo tenemos clarísimo. Que no es solamente sabor, sino que también es que metemos cosas en el cuerpo que no son las ideales, ¿no? Para ello. Yo tenía otra pregunta, porque yo hace tiempo que dejé de tomar leche. Al final, el café de filtro es un café que invita a tomarlo solo, además cuando es un café de especialidad. Em, pero hay mucha gente que lo toma con leches. Y siempre hay alternativas a la leche animal, a las bebidas vegetales o las leches vegetales. Eh, ¿Hay alguna opción tuya, alguna opción que digas, oye, es más recomendable este tipo de bebida sobre esta otra a la hora de alimentarse de tomar un café con leche? Yo creo que sobre todo aquí el método influye mucho, ¿no? Como dices, un café de filtro que tú te haces en casa a mano o aunque sea con la típica cafetera de goteo automática, quizás no invita tanto a mezclarlo con leche. Yo diría que un café en italiana sería el punto medio, a Mm. algunas personas sí, otras no, y luego el espresso o la típica cápsula o tal, eso ya es más común que la gente lo mezcle con leche, ¿no? Sobre todo porque el sabor a veces les parece como demasiado concentrado, fuerte o lo que sea. Yo también soy muy fan del café de filtro. Sí. Prácticamente casi todo lo que bebo es filtro y cuando bebo algo con leche suele ser cuando voy a una cafetería, ¿no? Pues por tomar otro tipo de café, pero para mí es como otro café, no sé para ti, pero son como cafés diferentes, Sí, ¿no? Y creo que podemos disfrutar un poco de diferentes, ¿no? Diferentes sí. formatos, pero es como otro tipo de café. A lo mejor pido un flat white o pido un cortado o pido un ice latte, pero cuando voy a un Sí, sitio, ¿no? En mi rutina yo priorizo el que más me gusta, sí. que es el filtro. Y luego ya también esto depende mucho del paladar y a qué has acostumbrado cada persona. Si tú te has acostumbrado a tomar café con leche, un cortado te sabe demasiado a café. Si tú tomas un cortado, un solo te sabe demasiado a café, ¿no? Y Mm. sobre todo depende mucho de a qué nos hemos acostumbrado. Es verdad que muy común es utilizar un café con leche con mucha leche, sobre todo las personas que
consideran que no les gusta el café o muy fuerte, pues a medida de utilizar sobre todo cafés de baja calidad o torrefacto, como lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay una gama muy amplia, aunque lo que más se utiliza es o leche entera. ¿Por qué? Porque queda mejor, más gordito, a la hora del gusto, las propiedades organolépticas, de lo que siempre hablamos, pues queda mejor si te ponen un café, sobre todo fuera de casa, en una cafetería con leche entera, que con la leche desnatada, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es mucho más líquida, que es más difícil de Mm, espumar, etcétera. Dentro de las leches vegetales, la avena es la más popular. En su momento, con el boom de café de especialidad, yo diría que fue la de soja y fue perdiendo popularidad, un mm, poco porque la avena se ha quedado un poco por cómo se puede simular, entre comillas, el efecto de hacerte un café parecido a uno con leche, ¿no? sí. Si hablamos de salud, tenemos que tener en cuenta un poco la diferencia que puede haber entre estas bebidas, porque estas bebidas, aunque sean productos que utilizamos con la misma función, cortar el café, pues pueden tener nutrientes muy diferentes. La leche de vaca es rica en grasa, y por eso da ese, ¿cómo decirte? Ese look en la taza, ¿no? De estar un poquito Sí. engordando el líquido, etcétera. Sabemos que la grasa saturada está presente en esa leche entera, ¿no? Entonces, por salud, pues muchas veces una recomendación genérica es que reduzcamos la grasa saturada que consumimos a través de los alimentos. La leche es uno de ellos. Aquí también tenemos que aplicar un poco el cuánta está consumiendo la persona. Para mí creo que es muy importante también recordar que depende de cada cuánto hacemos una cosa, ¿no? En qué frecuencia y también con qué cantidad. Es verdad que hay personas que se toman 2 o 3 tanques de café con leche porque les gusta el café con leche grande o llenar la taza más grande que tienen en su casa hasta arriba, y esas personas pueden estar consumiendo pues más de medio litro de leche, ¿no? En un día. Entonces, en este caso, pasar a una leche con menos grasa puede ser una buena recomendación genérica de salud. Hay personas que usan leche entera pero se toman un cortado al día. Quizás ahí la cantidad no es tan relevante, ¿no? Y cuando hablamos de bebidas vegetales, yo lo que veo en cafeterías de especialidad es que siempre la reina es la de avena. Creo que porque es más fácil simular una taza final más parecida a la leche con eso a la hora de espumarla y tal. Pero luego hay un montón de variedades. Hay leche de almendra, hay leche de soja, hay leche hasta alguna de guisante. Y si hablamos de que se parezcan a nivel nutricional, la leche de soja es, digamos, la más parecida a la leche convencional de vaca, porque es la Ujú. única vegetal que también tendría un aporte proteico, salvo la de guisante, que esa es algo que creo que está un poco más, es menos común. La más Sí. común, si vas a una cafetería, suele ser la de avena. Lo que me fastidia personalmente es ir a una cafetería y tener que pagar extra por pedir con leche de avena. Ahí ya, ese es Eso otro me jode a debate. nivel personal. Ese es otro debate en el que en el mundo de los precios y demás podremos un día hacer una entrevista con alguien que gestione una cafetería para que nos cuente un poco el motivo de los precios. Yo estoy de acuerdo que al final, pues bueno, gestionar un negocio, ahora yo que llevo lo mío, a veces duro en encontrar ese precio que, que, que tener un beneficio para poder seguir creciendo, no pasarte porque consideras que no lo vale tanto, no quedarte corto para no perder. Ahí hay muchas aristas. Oye, me has dicho antes el tema de que hay gente que va con litros bueno, de café con leche o de café. Em, ¿Tú qué? Te voy a hacer la pregunta un poco capciosa. ¿El espresso tiene más cafeína que el filtro o al revés? Al final, sobre todo cuanto más tiempo pase en la extracción, más cafeína va a poder extraer, ¿no? Yo creo que esa es la teoría más fácil de entender. Cuanto más pasa en contacto el agua con los granos, Vale. bueno, con los granos ya molidos, más cafeína extraerá. Entonces, en un expreso es muy rápida la extracción. Por eso normalmente el filtro creo que es el que más Eso es. cafeína suele tener en la preparación final. También algo importante con respecto al filtro es que, bueno, el papel, aunque a veces parece algo poco eco-friendly utilizar un filtro de papel, ¿no? También puede hacer su función, y ese papel parece que capta parte de las sustancias que quizás no deseamos del café, algo que no puede ocurrir, por ejemplo, en un espresso o en una italiana, etcétera. Ujú. Eso, bueno, mira, me has dado la respuesta que te iba a dar yo. Así que sí, efectivamente, cuanto más tiempo está el agua en contacto con el Ujú. café, va extrayendo más componentes. Uno de ellos, si nos centramos en la cafeína, es la propia cafeína.
Y por eso el filtro, aunque parezca que a nivel de sabor es más suave que un espresso, la sensación de que un espresso tiene más cafeína es virtual, ¿no? No es real. Tiene más cafeína un filtro, de hecho tiene mucha más cafeína ahora en verano el cold brew, que es una bomba de cafeína. De hecho, es muy fácil de tomar porque está muy fresquito, porque lo diluyes con hielos además. Parece que te puedes tomar medio litro sin problema, pero realmente es uno de los elementos que más Es cafeína traicionero. tiene. Y hay que tener cuidado porque al final acabas dando vueltas por ahí. Eh, Yo creo que también el tema del espresso como fuente de cafeína rápida viene también un sí, poco por el formato, ¿no? Porque el espresso te lo bebes casi de un trago. sí, Entonces, el formato de café de filtro también es un café que invita más a hacerlo con calma, a rellenarte la taza una vez, sí, otra a veces, ¿no? Entonces también el tomarlo de una forma más pausada quizás también puede crear esa percepción a veces al consumidor de que es un café más chill, ¿no? Y menos sí, de, pum, me tomo mi solo de un trago y me meto al gimnasio o me meto a la sí, reunión, ¿no? eso Creo que es. eso también puede influir bastante. Luego también es una locura el tema de las cafeínas porque ni siquiera los fabricantes especifican la cantidad de cafeína en un lote, entonces diferentes cafés tendrán porcentajes de cafeína mayores o menores, Mm, dependiendo de dónde se ha cultivado, del tueste, de mil cosas, ¿no? Entonces es algo curioso que a mí me llamó la atención cuando empecé en el sí, mundillo del café de especialidad, a adentrarme un poco, que tampoco soy ningún experto, pero bueno, he investigado cuatro cosas pues por curiosidad simplemente, ¿no? sí, Y eso es algo que me llamaba la atención, que no hicieran referencia a la cantidad de cafeína porque es otro punto friki que además de la sí, región, de la altitud, de tal, a algunas personas les daría igual, pero a otras les molaría, ¿no? Decir, cojo sí, mis cuatro paquetes que tengo aquí con tu caja de este mes, mis tres paquetes de este mes y decir, sí. ¿cuál es el que más cafeína tiene y que hoy estoy más Claro, es el dormido? que Y me más voy a café. hacer este. Sí, a ver, una manera básica, el que más cafeína tiene es el que hagas el cold brew. Si haces el cold brew, seguro que se tiene más cafeína que los demás. A ver, hay muchas cosas que tienen. El motivo de que no indique, a lo mejor habría que buscar una manera de poner tantos miligramos de cafeína por gramo de café. Pero claro, depende de cómo lo prepares, vas a tener más o menos cafeína, pero bueno, podría ser una referencia. El Sí, tú problema podrías hacer es. una variación, que sepas que este método incrementa o disminuye en torno a un 5 o Claro, pues es que 10%. Tal. el tueste también te va a influir y esto es una parte también bastante controvertida porque no, el tueste per se no hace que tenga más o menos cafeína, pero al ser más diluible o menos diluible, porque el tueste está más alto o más bajo, también va a hacer que se diluya más o menos cafeína. Ujú. Entonces, claro, Yo depende entiendo que es un de. trabajo extra que quizás no merece la pena porque tendrías que analizar quizá cada lote o no sé cómo se podría meter eso ahí. Es complejo y la industria del café de especialidad es muy pequeñita. Hay un vídeo de Hoffman que habla sobre eso y que creo que consigue un aparatito para medir la cafeína, porque hace una comparación con cafés solubles también, para ver cuánta cafeína tiene un café soluble respecto a tal. Y ya de por sí, él que es una persona muy, muy friki, hace que sea complicado. Mm, Pero vamos, que la idea principal, cosas que hay que tener en cuenta, el método, pues ya lo hemos dicho, expreso, filtro, cold brew, como de menos a más. Hay un elemento interesante que es la variedad, por supuesto, arábica, canéfora barra robusta. El robusta tiene mucha más cafeína que la arábica y viene determinado en parte también como una tercera pata por la altitud. La cafeína es un tóxico que tiene la planta para protegerse. Entonces, a más altitud, tienen menos agentes que la puedan atacar, por lo tanto genera menos cafeína para defenderse, no necesita tanta cafeína. Entonces, si tú miras la altitud del café, puedes hacerte una idea de que ese café, siendo mm, arábica y siendo de 2000 metros, va a tener menos cafeína que una arábica de 900 metros, por ejemplo. Pero claro, es una pauta como muy general. Yo me quedaría con sí, que la sí. variedad arábica tiene menos cafeína que la robusta canéfora, la ibérica, que es muy complicada de encontrar, tiene menos cafeína porque genéticamente lo tiene, y después hay otras como excelsa, que también es una variedad que es poco conocida, que también tiene muy poquita cafeína. Eso se cultiva sobre todo en la India. Ese lo trajimos en diciembre en Cafés y es un perfil curioso. La parte mala de todo esto, claro, que al final pues vamos generando lo que llamamos las tolerancias a la cafeína, ¿no? Y es cuando, si no nos damos cuenta, pues tomamos una taza, dos tazas, tres, cuatro, cinco, seis tazas.
Y el tema de la tolerancia es algo que yo procuro tenerlo muy, muy en cuenta. Es decir, el cuerpo no se despierta, deja de despertarse ya a la hora de tomar café y que es un motivo que hay que tener en cuenta con el tema de... Porque al final la cafeína es un bloqueador de la adenosina, que no sé si tú esa parte la estudias más o menos o es algo que tu campo de experiencia no lo tiene Sí, tan cultivado. la cafeína es un antagonista. Entonces, lo que hace es que temporalmente los receptores no hagan su función. Entonces, temporalmente, pues puede reducir la sensación de fatiga, la sensación de cansancio, etcétera, ¿no? Pero esto son cosas temporales. Aunque tú te estuvieras bebiendo un café cada 2 horas, eso no significa que no vas a tener nada de cansancio en todo el día, ¿no? Porque el cansancio Claro. nos viene por diferentes factores. Es importante lo que has dicho de la tolerancia, porque yo creo que aquí pasa algo similar a lo que ocurre con el alcohol, y es que tú sientas que no te hace nada, no significa que no esté teniendo un efecto, ¿no? En el cuerpo o en el organismo. Cuando tú eres bebedor habitual, tú te bebes 5 cañas y estás como una rosa, pero cuando tú no bebes, te bebes una y lo notas, ¿no? Enseguida Mm. notas eso, y la tolerancia hace que puedas beber más, pero el efecto en el cuerpo puede ser similar, ¿vale? De Ujú. hecho, aunque tú no sientas que el café te está pegando porque tienes una tolerancia a tomarlo, el efecto ergogénico puede seguir siendo el mismo, por ejemplo, para el deporte. Luego podemos Mm. hablar un poco sobre eso, ¿vale? Una cosa es la percepción que yo tengo de cómo el café me afecta y otra cosa Mm. es que esté funcionando, que esté haciendo su función en el cuerpo la misma, ¿vale? Porque si yo estoy habituado a tomar café y a tomarme 2 seguidos, Mm. pues 2 seguidos para mí considero que sigo estando medio bien. Y una persona que nunca bebe café se toma uno y enseguida puede estar nerviosa o atenta a las señales de sugestionarse porque igual se le acelera un poco el pulso o tal. Sí, Entonces, la tolerancia puede hacer que tú le restes importancia o no notes ciertas cosas, pero eso no significa que la sustancia en sí misma esté funcionando en el cuerpo de la misma manera. claro. Claro, al final. ¿Tú has hecho alguna vez descargas de cafeína? Sí, varias Sí. veces, porque, bueno, yo creo que todos los amigos cafeteros hemos tenido en algún momento eh, ese momento de decir, bueno, igual he estado parcheando con café un mal sueño o una época de mucho trabajo o de mucho estrés, ¿no? Y a veces entras un poco en bucle y si tú tienes tu rutina cafetera de el mañanero y otro, por ejemplo, llega un momento en el que vas añadiendo, ¿no? Y de repente has subido de 2 a 3 o de 3 a 4 y llega un momento en el que dices, bueno, igual hay que hacer un pequeño reset, ¿no? Sí. Y sí, la descarga de cafeína, lo que te digo, sobre todo sirve un poco para eso, ¿no? Para echar un poco el freno, en mi opinión, y para cuando tienes la sensación de que estás usando el café para parchear otra cosa, como dormir. O a veces la tolerancia también te lleva un poco a eso, ¿no? No, si yo me bebo el café a las 4 de la tarde y luego duermo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu percepción de dormir bien es relativa, ¿no? Y muy subjetiva. Y eso no Claro, significa que no pudieras estar durmiendo mejor sin tomarte ese café. Porque también claro. el sueño es muy complejo y en el sueño hablamos de la latencia, lo que tú tardas en quedarte dormido, los despertares nocturnos. También creo que aquí tiene similitudes con el alcohol y es un poco que el alcohol a veces parece que te ayuda a dormir, pero no es así. Tú te bebes 2 copas de vino y te quedas sobado en el sofá. Parece que te ha ayudado a dormir, pero beber alcohol se relaciona con más despertares nocturnos y peor calidad del sueño. Entonces aquí podría pasar algo parecido, ¿no? La Mm. típica persona que tiene mucha tolerancia, que te dice, yo bebo café desde que tengo 13 años, ahora tengo 50 y todas las noches me bebo un café y duermo bien. Habría que ver esa persona qué ocurre si Sí, le quitas los cafés 20 días. A lo mejor dice, ahora sí que estoy durmiendo bien y yo me pensaba que antes lo hacía, ¿no? A sí, veces es un poco complicado por eso. Subjetivo, claro. muchos factores. Sí, sí. Si tomas café y tienes dos peques como yo, pues ya el sueño desaparece hasta... Él no sabe si duermes mal por el café o duermes mal por los despertares de la familia. Exacto. Suele haber Que muchos factores de se funda confusión. todo. Entonces, nada, pero es curioso. Sí que es un elemento que, fíjate, yo lo he intentado hacer varias veces, pero claro, al final mi profesión me lo pone difícil. Me lo pongo difícil a mí mismo. Pero sí que, porque me llegan muestras, me llegan cosas y digo, joder, tengo que probar y tengo que ver qué me han traído para darle evolución al proyecto, etcétera. Claro, claro. Pero bueno, hay maneras de reducir. Yo intento tomarme 2 cafés al día y cuando tengo catas me quito uno de esos 2 cafés para intentar limitar esa ingesta de cafeína.
Es importante. Lo que sí que hacía antes, que es la pregunta que me has lanzado un poquito, yo empecé, no, nunca he entendido muy bien qué influencia tiene el café con el deporte, porque se venden muchos sobrecitos, se venden las pastillas de cafeína, la gente toma café antes de entrenar o de montar en bici y demás. Nunca he entendido porque no es una bebida energética, no es una bebida azucarada que dice, bueno, el azúcar me va a hacer que rinda más durante un periodo pico, sino que realmente el café es un neuroactivo, ¿no? Neuroactivador, ¿cómo se...? Un Exactamente, no sé. estimulante, Un quizás, podríamos neuroestimulante. decir. Mm. Eso es. ¿Por qué? Porque ayuda a retrasar la fatiga. Entonces, cuando tú estás haciendo deporte, todo lo que te ayude a retrasar la percepción de fatiga te va a permitir rendir a una intensidad mayor o durante más tiempo, o Mm. ambas. Entonces, por eso es por lo que se utiliza. Hablamos de la cafeína como efecto ergogénico. Ese es el concepto que se utiliza cuando hablamos de mejorar el rendimiento deportivo. Y bueno, aquí la dosis es muy variante. La mayoría de estudios la sitúan entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso. Como ves, es hasta Vale. el doble. Entonces es bastante amplia la horquilla. Sí. 3, ¿cómo podríamos pasar eso a cafés? Si yo peso 80 kilos, 8 por 3, 24. 240 miligramos de café serían igual 3 expresos, más o menos, te Vale. diría, ojo. ¿Vale? Desde 3 hasta 6 dependiendo un poco cuánto pese la persona. ¿Qué ocurre aquí? A veces esa dosis que necesitamos para que sea efectiva es difícil de alcanzar con café por diferentes motivos. Cuando una persona toma mucho café puede tener quizás un poco de reflujo, distintas molestias gastrointestinales. Si tú haces eso con café de filtro, probablemente tienes muchas ganas de hacer pis, porque te tienes que beber Sí. a lo mejor 1,5 litros de café de filtro. Puede acelerar el proceso de tener ganas de ir al baño a hacer caca, entonces pueden ser varios limitantes. Por eso es por lo que existe la cafeína anhídrida en cápsulas o podemos ver a veces combinado. Tú has hablado del azúcar o la glucosa o diferentes azúcares como glucosa y fructosa que a veces se mezclan en geles deportivos o en bebidas y existen geles con y sin cafeína. Ujú. Y bueno, pues ese es un poco el motivo, el retrasar la percepción de la fatiga durante el ejercicio. Y las cantidades, pues son bastante más altas de las que tú necesitas para mejorar un poco el rendimiento cognitivo. Si tú tienes un examen o quieres trabajar o tienes una reunión y quieres estar muy focus, la dosis es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, por eso es por lo que a veces vemos en suplementos deportivos que llevan cafeína, porque la cantidad es difícil de obtener únicamente con bebidas como el café. Ujú. Ander, me encanta lo que me cuentas. Me encantaría seguir charlando aquí hasta el infinito porque creo que lo que aportas es mucho y de muy buena calidad. Eh, pero vamos a dejar que la gente, como no hemos avisado de que vamos a hacer esto, eh, que la gente nos comente qué dudas puede tener de cara al café, de cara a a la alimentación, cosas que podamos responder ambos. Y si y nos encontramos en un futuro para seguir hablando de café Perfecto, sí, que dejen o aquí de- algunas dudas y si hace falta hacemos una versión 2.0. hacemos una siguiente charla. Así que, Ander, no sé si te quedas tú con alguna curiosidad, algo que te gustaría saber de mí o Algo que me del gustaría proyecto mío. saber, pues bueno, si quieres podemos cerrar para que expliques un poco a mi público cuál es un poco tu labor, ¿no? Porque a mí lo que más me gustó fue poder probar de diferentes tostadores y diferentes cafés. Entonces, si puedes explicar brevemente en menos de un minuto, para sobre todo para mi público un poco en Sí, qué se basa un poco tu labor genial. profesional. Genial. Yo lo que hago todos los meses es una selección de tres tostadores distintos de Europa, normalmente dos de España y uno europeo, con perfiles principalmente de filtro. Ahora estoy lanzando también la parte de expreso, eh, para que tú disfrutes todos los meses de cafés distintos de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, en agosto, no sé cuándo se va a emitir esto, pero tenemos un cafés de Bolivia, de Ruanda, de Colombia, de Kenia, de Indonesia, si no recuerdo mal y vienen seis orígenes distintos, con tres para filtro y tres para expreso. Y la verdad que hay un café incluso que ya me contarás porque Bolivia es un sitio súper curioso, el proceso del café, pero eso ya lo hablaré yo en mi canal para mi nicho. Perfecto, yo creo que sobre todo viene muy bien porque la gente cuando pasa al café de especialidad no sabe qué café le gusta. Entonces,
Dentro del café de especialidad hay muchas variaciones, ¿no? Diferentes, muchas variantes. Entonces tú puedes ver si te gusta el café más afrutado o con ciertas notas. Entonces yo creo que a veces cuando tú das el salto del café comercial al café de especialidad, realmente como no sabes qué comprar, es una buena idea poder probar diferentes perfiles tan distintos, Sí. ¿no? Para poder hacerte una idea. Y cuando sabes, también, porque quieres ver hasta dónde llega. El otro día vi Sí. un café de Madagascar. No sabía que en Madagascar se cultivaba café. Y allí, por ejemplo, pues también es un origen que tengo pendiente en mi lista. Entonces, quiero buscar la manera de llegar a él, ¿no? Es curioso. Hemos traído hace poquito además café de Dinamarca, que está cultivado en invernadero, que es otra fricada muy grande. Así que nada, un placer, Ander. Nos vemos por aquí por las redes, cualquier cosita. Yo feliz de seguir en contacto contigo. Gracias, José. Nos Venga, vemos. chao.